Hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 185 de la lectura de la palabra y por supuesto vamos a continuar en el Evangelio del apóstol Juan capítulo 9 versos 1 al 17. Les adelanto que del capítulo 9 y 10 todo es una conversación que Jesús está teniendo porque sanó a un ciego de nacimiento. Eso es importante. Si te quieres adelantar, leer el capítulo completo 9 y el capítulo 10. Capítulo 9, verso 1 dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él le dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas grandes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué tú crees que es esta persona? ¿Qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Verso 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres? Respondió Jesús: no es que pecó este o sus padres, sino que esto fue para que la gloria de Dios o las obras de Dios sean manifestadas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Este versículo para mí en mi vida fue de mucha importancia porque, para los que conocen, tengo dos hermosos hijos y el menor me nació con cáncer, y a los 3 meses me llamaron y me dijeron: es confirmación, tu hijo tiene cáncer en el ojo izquierdo y puede ser terminal. Las peores noticias que un padre puede recibir. Y esta pregunta me la hice mucho, ¿verdad? Hay veces que pues lamentablemente la creencia incorrecta nos enseña que si hubo una enfermedad tiene que ser porque algo hicieron los padres o algo hicieron los hijos, y es como Dios te castiga. Aquí los discípulos le están preguntando: Jesús, ¿quién fue el que pecó? Porque nació así. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y la oración me trajo mucha libertad. No estoy diciendo que yo estoy libre de pecado, ni la mamá de mi hijo, ¿verdad? Todos somos pecadores y todos hemos fallado. Pero en el momento que recibo esas noticias,
era líder de jóvenes, era líder de pantomimas en mi iglesia, diezmaba, ofrendaba. Era bien difícil yo decir que no, algo que me necesitaran en la obra del Señor. Como uno dice, estaba bien con el Señor, tenía mi prioridad en mi pensar que mi relación con el Señor estaba muy bien. Hasta que leí este versículo y sabiendo que sí, aunque soy pecador y fallo, no necesariamente mi hijo nació con cáncer porque algo yo haya hecho o la mamá de mi hijo haya hecho. Entendí que también hay situaciones en la vida donde el Señor las permite para Él glorificarse, para Él hacer las obras que Él ha predestinado contigo y conmigo. Puede ser que en este momento estés pasando un momento difícil, un momento de tormenta, pero te aseguro que si el Señor envió esa tormenta es para manifestar las obras de Dios en tu vida, trayéndole gloria y honra a Él. Jesús responde a sus discípulos, respondió y dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste. Pero este pasaje nos enseña un poquito más allá, si lo lees repetidamente, no simplemente de una enfermedad física o una enfermedad en la cual, como mi hijo que nació con cáncer o este joven que nació con una ceguera, no podía ver. Él nos está tratando de enseñar que también nosotros, todos los seres humanos, nacemos con una ceguera espiritual. Nacemos en una muerte espiritual. Y para leer esto y entenderlo, ¿verdad? Y entender también que hay una solución. Aunque nacimos con una ceguera espiritual, el Señor no nos dejó así. Tenemos un camino para escoger para que podamos vivir la vida espiritual y la vida en la plenitud en el Espíritu que el Señor diseñó desde el principio que todos nosotros viviéramos. Romanos 5, 12, 21 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, no algunos, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay uno que no haya pecado, todos hemos pecado. Por ende, heredamos la muerte espiritual. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí está la solución. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sí podemos decir que Adán, a través de su acto de desobediencia al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, nos dio a todos nosotros el nacer, ¿verdad? El heredar una ceguez espiritual, una muerte espiritual. Pero Dios el Padre no nos dejó así. Él proveyó a su Hijo. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todos aquellos que confían y saben que Él fue el Cordero que nos sustituyó a nosotros, porque nosotros se supone que heredáramos muerte a través del pecado, como está diciendo Romanos. Él tomó el lugar por nosotros en esa cruz, murió inocente, entregó su sangre por nosotros y nos declaró justos delante del Padre. Corrigió, arregló, mendigó, restauró la relación entre nosotros y el Padre. Y ahora nosotros, a través de Cristo Jesús, somos hechos justos delante del Padre. Juan 1, 6 al 9 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Mira qué importante, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo bello de nuestra condición ahora, si alguien nos pregunta, ¿cómo es que ahora ves? ¿Cómo es que ahora tu mente ha cambiado? Nosotros te conocíamos como tú eras antes. Nosotros te conocíamos que no aguantabas a nadie, que eras insoportable, que no te dejabas engañar de nadie, ¿verdad? En fin, Jesús cambió tu vida. ¿Cómo fue eso? Le tenemos que contestar como el joven que nació ciego. Lo único que hice fue que me dijo que me lavara. Él me puso lodo en mis ojos. Fui obediente y me lavé y ahora veo. Nosotros pues físicamente el Señor no nos puso lodo, pero espiritualmente cuando nos dimos cuenta que nuestra vida, no importando lo que podamos hacer, hay algo que falta. No es suficiente con nuestras propias fuerzas, no es suficiente con nuestra obediencia, no es suficiente con nuestra desobediencia. Que te das cuenta que hay algo dentro de nosotros que va en contra de Dios. Algo bien adentro te dice lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y muchas veces practicamos el pecado y decimos, no sé por qué sigo cayendo, no sé por qué sigo cayendo en el mismo hoyo como si estuviera ciego. Jesús hoy quiere devolverte la vista para que puedas ver las cosas espirituales, porque nosotros no fuimos diseñados a vivir por esto, a depender de nuestro propio entendimiento y sabiduría. Fuimos diseñados para depender en la vida espiritual en Cristo Jesús. Si te preguntan cómo es que ahora ves, vine a uno que se llamaba Jesús, confié en Él y ahora veo. Hoy es un buen día para que comencemos a ver las cosas hermosas que conllevan la salvación, que solo es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cómo mi mente cambió. Lo que te puedo decir de Teddy Roque es que antes no veía, pero ahora veo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.